La Academia Galáctica clasificó a los humanos como inofensivos porque probaban fuerza, velocidad y armas. Pero nunca probaron el rasgo que una vez los llevó a cazar depredadores hasta la extinción. Llevo 73 ciclos trabajando en la Academia Galáctica de Clasificación de Especies y creía haber visto todos los matices de incompetencia burocrática que el universo podía ofrecer. Resultó que estaba equivocado. Catastróficamente, hilarantemente, hasta la médula. El salón de ceremonias relucía con ese toque particular de pretenciosidad que solo los edificios gubernamentales pueden lograr. Ya saben a qué me refiero. Demasiado mármol, poco sentido común. La gran ceremonia de certificación estaba en pleno apogeo. Y el administrador Kilvin estaba de pie en el podio con aspecto de haber descubierto el secreto de la sabiduría eterna, cuando en realidad acababa de descubrir cómo hacer que sus zarcillos de la cabeza parecieran más gruesos para las cámaras. Y ahora, anunció Quoven, con la voz llena de autosatisfacción que probablemente podría embotellarse y venderse como un seditivo. Presentamos la certificación para el Código de Clasificación de Especies 7739. Planeta de origen Tierra. Designación común de humanos. El humano en cuestión, Jack Reeves, estaba de pie en la plataforma con un aspecto tan amenazador como un globo medio inflado. Altura promedio para su especie, lo que significaba que era más bajo que la mayoría de nosotros. Constitución delgada, sin armas naturales visibles, sin blindaje, sin glándulas venenosas, sin habilidades psíquicas, nada. Parecía como si la evolución lo hubiera construido con piezas de repuesto y se hubiera olvidado de añadir las partes peligrosas. Quoven continuó su discurso, leyendo el bloc de datos de evaluación oficial con la clase de confianza que te dan ganas de abofetear a alguien. Después de extensas pruebas, evaluación psicológica, evaluación física y análisis cultural, la Academia ha determinado que los humanos entran en la categoría 5, no amenazantes, aptos para la interacción general, la asociación comercial y los viajes sin restricciones por todo el espacio del Consejo Galáctico. Categoría 5, no amenazante. Permítanme explicar algo sobre nuestro sistema de clasificación porque esto cobra importancia más adelante cuando todo se tuerce. La Academia Galáctica utiliza una escala de evaluación de amenazas de 7 niveles. La categoría 1 está reservada para especies como la colmena bexiana, que probablemente podrían partir un planeta en dos si se saltaran el desayuno y se despertaran de mal humor. La categoría 7 es para especies como los flotadores de nubes fluferianos, que literalmente no pueden concebir la violencia porque su lenguaje no tiene palabras para el conflicto. La categoría 5 significa inofensivo, amigable, casi tan peligroso como una carta redactada con firmeza. Los demás funcionarios de la Academia asintieron con la cabeza, moviendo sus diversos apéndices en señal de acuerdo. El director Elmat, cuya especie se enorgullecía de no cometer nunca errores, lo cual resulta hilarante considerando su tasa de errores, incluso aplaudió. Un equivalente de evaluación ejemplar. La especie humana muestra una cooperación notable, mínimos indicadores de agresión y una encantadora tendencia a la negociación sobre la confrontación. Vi a Jack Reeves aceptar su placa de certificación con una sonrisa cortés. Le dio las gracias a Quoven. Estrechó sus apéndices con los funcionarios. Posó para las fotografías ceremoniales. Fue tan agradable, sin ser nada destacable, que casi sentí lástima por él. Lo que no me hizo sentir mal fue el desastre espectacular que se avecinaba, porque había leído la letra pequeña de los informes de evaluación. Ya sabes, las partes que los burócratas se saltan porque leer es difícil y pensar es aún más difícil. Las partes que mencionaban cosas como la capacidad de resistencia, los patrones de respuesta al estrés y los registros históricos de algo llamado caza persistente, lo que sea que eso significara. Pero no, Kilvin y su grupo de genios certificados habían observado a los humanos, visto su falta de garras y colmillos, y decidieron que lo sabían todo. Les habían administrado las pruebas estándar. Tiempo de reacción, promedio. Fuerza relativa a la masa corporal, normal. Producción de veneno, 0. Capacidad de proyección de energía, ninguna detectada. Caso cerrado. Especie clasificada. Hora de felicitarnos y pasar a comer. Jack Reeves estaba allí con su certificación de categoría 5.
Y juro que había algo en sus ojos. No malicia, ni agresión, solo un brillo extraño que sugería que todo el asunto le parecía divertido. Como si supiera algo que nosotros no. Pero bueno, ¿qué podría salir mal? La Academia Galáctica había hablado. Sus métodos de evaluación se habían perfeccionado a lo largo de 10.000 años. Habían clasificado más de 900 especies sin incidentes, sin contar el incidente con los gorpianos. Pero no hablamos de eso. Kilvin alzó su copa ceremonial, la reservada para ocasiones especiales y máxima pomposidad, por otra clasificación exitosa, por la seguridad y prosperidad continuas del Consejo Galáctico, y por los humanos que serán excelentes socios comerciales y no representan ninguna amenaza para nadie. Todos bebieron, todos vitorearon, todos se sintieron muy orgullosos de sí mismos. Y Jack Reeves. Él simplemente sonrió con esa sonrisita cortés y dijo algo que debería haber sido una advertencia, pero que sonó a gratitud. Gracias por la cálida bienvenida. Espero mostrarles lo que los humanos realmente pueden hacer. Kim sonrió radiante. El Meta sintió con aprobación. Los demás funcionarios murmuraron su satisfacción ante tal actitud cooperativa. Yo simplemente di un sorbo a mi bebida ceremonial y pensé, oh, esto va a ser bueno. Porque esto es lo que pasa con los burócratas. Son fantásticos siguiendo procedimientos, rellenando formularios y cubriéndose las espaldas cuando las cosas salen mal. En lo que no son tan buenos es en pensar más allá de sus listas de verificación. Habían examinado a Jack Reeves según el protocolo. Habían medido todo lo correcto. Habían cumplido con todos los requisitos. Simplemente no se habían hecho las preguntas correctas. Como, por ejemplo, ¿por qué una especie sin armas naturales había logrado convertirse en la forma de vida dominante en un planeta lleno de seres que sí las tenían? ¿O porque sus perfiles psicológicos mostraban una persistencia inusual frente a probabilidades imposibles? ¿O que significaba que su respuesta al estrés aparentemente implicara concentrarse más en lugar de bloquearse? Detalles menores, completamente intrascendentes, nada de qué preocuparse. La ceremonia concluyó con más discursos, más felicitaciones y más sonrisas de satisfacción. Jack Reeves salió con los demás representantes de especies recién certificados. Su designación de categoría 5 entró oficialmente en la base de datos galáctica. No amenazante, decía el archivo. Inofensivo, confirmaba. No se requieren precauciones especiales, concluía. Lo vi irse y tomé nota mental de actualizar mi póliza de seguro personal. Llámalo corazonada. Llámalo paranoia. Digamos 73 ciclos viendo a burócratas equivocarse estrepitosamente en absolutamente todo. Como quieran llamarlo. Estaba a punto de que me dieran la razón de la forma más entretenida posible. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Y por interesante, me refiero a ese tipo de interés que te hace querer comer palomitas en primera fila para ver cómo se desarrolla un desastre en tiempo real. La gran arena de combate se encuentra junto a la academia porque, al parecer, alguien decidió que la certificación ceremonial no era suficiente. No, también necesitábamos un campo de pruebas opcional, completamente voluntario, donde las especies recién clasificadas pudieran demostrar su capacidad de combate. Ya saben, para intercambiar culturas y presumir, sobre todo presumir. Boron Krelj, el maestro de la arena, estaba en la entrada con el aspecto de alguien que había esculpido la arrogancia a base de músculo y malas decisiones. Era crariano, lo que significaba que medía aproximadamente 2,4 metros, tenía 4 brazos y poseía suficiente blindaje natural para detener un rifle de plasma. Su especie había ostentado el campeonato de la arena durante los últimos 15 ciclos, y Boran no había dejado que nadie lo olvidara ni por un microsegundo. Bienvenidos, bienvenidos, bramó Boran, su voz resonando por el patio donde se reunían los asistentes a la ceremonia de certificación. La arena está abierta para cualquier especie recién certificada que desee probarse en un combate honorable, una tradición milenaria, una oportunidad para demostrar su valía más allá del papeleo. Flexionó los 4 brazos simultáneamente, lo cual fue objetivamente impresionante y subjetivamente desagradable.
La mayoría de los representantes de las especies declinaron cortésmente. El flotador de nubes Flariano literalmente no pudo entrar en la arena debido a la gravedad. La entidad cristalina amteriana expresó interés, pero era físicamente incapaz de ejercer violencia debido a su estructura de silicio. Todas las decisiones son inteligentes. Entonces Jack Reeves levantó la mano. Me gustaría participar, dijo con el mismo tono amable y cooperativo que había usado durante toda la ceremonia. El patio quedó en silencio. Entonces alguien rió. Entonces todos rieron. Era el tipo de risa que empieza nerviosa y se convierte en genuina diversión porque seguramente era una broma. El rostro de Borín, con sus 6 ojos, se iluminó de alegría. El humano desea entrar en la arena. El humano no amenazante de categoría 5. Si eso está permitido, respondió Jack, sin dejar de sonreír. Ah, está permitido. Está absolutamente permitido. Dorotan apenas podía contener su alegría. Este iba a ser el momento de entretenimiento más destacado de su año. La arena da la bienvenida a todos los aspirantes, sin importar su clasificación o sentido común. Vi cómo los tableros de apuestas se iluminaban más rápido que una supernova. Las probabilidades en contra de Jack Reeves eran astronómicas. Literalmente astronómicas. Hablo de números que requerían notación científica para mostrarse correctamente. Kilvin, aún en la cima de su éxito en la certificación, le dio una palmadita en el hombro a Jack. Un espíritu admirable, joven humano. Aunque realmente admirable. Quizás deberías reconsiderarlo. La arena puede ser bastante intensa para especies de categoría 5. Aprecio la preocupación, dijo Jack. Pero creo que será divertido. ¿Divertido? ¿Dijo divertido? Como si fuera un centro recreativo en lugar de a una arena de combate donde especies con armas naturales, blindaje y ventajas evolutivas medidas en millones de años venían a demostrar su dominio. Ilmat se inclinó hacia Kilvin y susurró tan alto que medio patio lo oyó. ¿Deberíamos detenerlo? Esto podría ser vergonzoso para la especie humana. Que lo intente, susurró Kuobin, de alguna manera aún más fuerte. Forja el carácter. Además, la arena tiene protocolos de seguridad. Estará bien. Humillado quizás, pero bien. Los demás oficiales asintieron con sabiduría, como si no hubieran declarado a esta especie inofensiva hacía 30 minutos. Como si enviar una especie inofensiva a una arena de combate tuviera todo el sentido. Como si todo su proceso de evaluación no estuviera a punto de ser sometido a una prueba de estrés por parte de un voluntario con un coraje o una estupidez inauditos. Volví a mirar las apuestas. Las probabilidades habían empeorado. Alguien había apostado a que Jack no duraría ni 15 segundos. Otra apuesta decía que perdería incluso antes de que empezara el combate. La apuesta más optimista, hecha por alguien claramente borracho o con daño cerebral, le daba un máximo de 2 minutos. Se adelantó y se crujió los nudillos. Los 16 produjeron un sonido como una sinfonía de percusión. Excelente. Empezaremos en 1 hora estándar. Esto será glorioso, dijo. Glorioso. Quería decir que era divertidísimo. Lo que esperaba era una rápida demostración de por qué funcionaba el sistema de clasificación de la Academia, porque las especies de categoría 5 se quedaban en esa categoría y porque ofrecerse como voluntario para el combate sin ventajas naturales era una pésima idea. Jack Reeves simplemente asintió, estiró un poco los brazos y preguntó si había algún lugar donde pudiera conseguir agua. Agua. Estaba a punto de entrar en una arena contra especies que la evolución había diseñado específicamente para el combate, y le preocupaba la hidratación. La multitud se dispersó, charlando animadamente sobre el espectáculo que se avecinaba. Los créditos cambiaban de manos a medida que se hacían más apuestas. Kuoben y los demás oficiales se dirigieron a los palcos, ya componiendo el discurso compasivo que darían tras la inevitable derrota inmediata de Jack. Fourin se dirigió con paso firme hacia las cámaras de preparación de la arena, probablemente practicando sus poses de victoria,
y Jack Reeves. Encontró un puesto de agua, bebió 2 bidones llenos, hizo unos estiramientos ligeros que parecían completamente inadecuados y caminó tranquilamente hacia la entrada de la arena como si fuera a dar un paseo vespertino. Actualicé mi póliza de seguro, me acerqué a la zona de observación y me acomodé porque, o estaba a punto de presenciar el combate de arena más corto de la historia, o la Academia Galáctica estaba a punto de aprender una costosa lección sobre la diferencia entre parecer inofensivo y ser inofensivo. Mis créditos estaban en la costosa lección. El suelo de la arena tenía la configuración estándar: 60 metros de diámetro, superficie de composite reforzado, escudos ambientales para evitar bajas entre los espectadores y equipos médicos de guardia. Ya saben, la configuración habitual para cuando las cosas salen mal, que era frecuente. Cuarto, de pie en el centro, con los 4 brazos en alto para un efecto dramático. Para nuestro primer combate de retadores, hemos seleccionado a 3 oponentes de nuestro programa de entrenamiento para principiantes. Este es el protocolo estándar para especies de categoría 5. 3 oponentes entraron en el suelo de la arena, y tuve que reconocerle a Bort que había elegido al peor de los peores. Había un joven esqueleto, apenas superado la adolescencia, con 2 brazos funcionales y mandíbulas que aún no se habían endurecido. A continuación, un plorgeyano, cuya especie era conocida más por sus habilidades contables que por su destreza en combate. Y, por último, un ventraxiano que parecía como si alguien hubiera armado un guerrero con piezas de repuesto y hubiera olvidado incluir el manual de instrucciones. El nivel principiante era generoso, incluso caritativo. Estos 3 no podrían salir de un contenedor ni siquiera si alguien dejaba la puerta abierta y les daba instrucciones. La multitud en las galerías de observación estaba abarrotada. La noticia se había extendido rápidamente. Todos querían ver al humano inofensivo recibir una paliza educativa. Kilvin estaba sentado en el palco principal, con aspecto satisfecho de sí mismo. El mat había traído bocadillos. Jack entró en la arena con ropa sencilla. Sin armadura, sin armas, sin equipo de protección de ningún tipo. Se había arremangado, lo cual parecía una locura considerando lo que estaba a punto de suceder o lo que todos creían que iba a suceder. Comiencen, anunció Boran e inmediatamente se retiró al borde de la arena, anticipando una conclusión rápida. Los 3 oponentes se dispersaron, intentando recordar su entrenamiento. El esqueleto dio un círculo a la izquierda, el plorgeyano a la derecha, el ventraxiano se quedó en el medio, con aspecto confundido por toda la situación. Jack no se movió. Simplemente se quedó allí observándolos a los 3, girando ligeramente la cabeza para rastrear sus posiciones. Sin entrar en pánico, sin cargar, simplemente observando. El esqueleto atacó primero, lanzándose hacia adelante con un patrón de ataque clásico que todo aprendiz de primer año aprendía. Predecible, telegrafiado. A salvo, Jack dio un paso al costado. Sin dramatismo. Sin una voltereta de combate ni una floritura. Simplemente dio un paso. El esqueleto pasó volando. El impulso lo impulsó hacia adelante. Las mandíbulas chasquearon en el aire. La multitud rió entre dientes. Esquiva afortunada. Se imaginaron. El platellano fue el siguiente, intentando una maniobra de agarre que requería, ya saben, atrapar al oponente. Jack se agachó bajo los brazos que se extendían, se retorció y de alguna manera terminó detrás del Poratheon. Entonces el empujado. Ni un golpe, solo un simple empujón en el momento justo. El plorgeyano se tambaleó directamente hacia el ventraxiano. Ambos cayeron en una maraña de extremidades confusas. Las risas cesaron. No fue suerte. Fue sincronización. El esqueleto se recuperó y cargó de nuevo, esta vez con ambos brazos extendidos. Jack hizo algo que nunca había visto en un combate en la arena. Corrió hacia el esqueleto, lo cual parecía suicida. Luego se dejó caer y se deslizó por el liso suelo de la arena como si estuviera aquaplaning. Los brazos del esqueleto pasaron por encima de él, sin agarrar nada,
y los pies de Jack atraparon las piernas del esqueleto en medio del deslizamiento. Cayó al suelo el oponente número 1. Duro. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó alguien entre la multitud. Está jugando con ellos. Otra voz respondió insegura. El plorgeyano y el ventraxiano se desenredaron y atacaron juntos, lo que demostró una mayor coordinación de la que ninguno de los dos había demostrado durante el entrenamiento. Jack retrocedió, dejándolos avanzar, con la mirada constantemente moviéndose entre ambos oponentes y el eseliano que se recuperaba detrás de él. Esto es lo que lo notaron. Lo que todos empezaban a notar. Jack no era más rápido que sus oponentes. No era más fuerte. No tenía ventaja de alcance. Lo que tenía era sincronización, posicionamiento, una habilidad casi inquietante para estar justo donde los ataques no llegaban. El ventraxiano lanzó un puñetazo salvaje. Jack se echó hacia atrás lo justo para que el puño pasara sin causar daño. El plorteón intentó un barrido de piernas. Jack saltó por encima, aterrizó y usó la pierna extendida del plorteón como trampolín para alejarse del renovado ataque del esqueleto. 3 oponentes, ningún golpe impactado, y Jack ni siquiera respiraba con dificultad. En el palco, la expresión de satisfacción de Kilvin se había agrietado. Su evaluación física mostraba un tiempo de reacción promedio. Quizás el equipo falló, sugirió el Matt, dejando sus bocadillos. En el suelo de la arena, los 3 oponentes empezaban a verse cansados. No heridos, no derrotados, solo cansados de fallar constantemente. El esqueleto cargó de nuevo, poniendo todo en una placa con toda su fuerza. Jack se esquivó, agarró a uno de los brazos del esqueleto al pasar, y usó el propio impulso de la criatura para redirigirlo directamente hacia la pared de la arena. No con la fuerza suficiente para causarle daño, pero sí con la suficiente para dejar claro su punto. La multitud había pasado de la risa al murmullo confuso. Así no se comportaban las especies de categoría 5. O huían, se rendían de inmediato o eran apaleados en segundos. No desmantelaron sistemáticamente a 3 oponentes solo con movimiento y sincronización. El plorteano, respirando con dificultad, hizo un último intento desesperado de agarrarlo. Jack atrapó ambos brazos que se acercaban, se hizo a un lado y realizó lo que solo puedo describir como una rotación controlada. El plorteano giró como un trompo y se desplomó, mareado y desorientado. El ventraxiano, al ver a ambos compañeros caídos o aturdidos, hizo lo inteligente y levantó los brazos en señal de rendición. Tiempo total de combate: 4 minutos y 18 segundos. Total de impactos que Jack recibió: 0. Daño total que Jack infligió: técnicamente ninguno. Acababa de hacer que 3 oponentes se derrotaran a sí mismos por agotamiento y mal posicionamiento. Boran estaba en el borde de la arena, con los 6 ojos abiertos de par en par. Eso fue inesperado. Cloven activó el comunicador con la arena. Quizás deberíamos concluir la demostración aquí. Ha hecho una excelente presentación, representante Reeves. Jack miró hacia los palcos, sin siquiera respirar con dificultad. ¿Hay algo más? Me dijeron que era una evaluación de combate. Los tableros de apuestas se descontrolaron. Las probabilidades cambiaron drásticamente. Los créditos fluían en nuevas direcciones. Alguien entre la multitud gritó que quería cambiar su apuesta, lo cual iba en contra del reglamento. Pero considerando lo que acabábamos de presenciar, el reglamento parecía menos importante que reconocer la realidad. Más, repitió Boran, con voz insegura por primera vez desde que lo conocía. ¿Desea continuar? Claro, dijo Jack con la misma sonrisa amable. He venido hasta aquí. Mejor que valga la pena el viaje. Ilmat se inclinó hacia Kilvin. ¿Acaso hicimos una prueba de exceso de confianza delirante que se supone que aparece en los perfiles psicológicos? Kilvin no respondió. Estaba demasiado ocupado revisando frenéticamente los archivos de evaluación de Jack, buscando para la sección que debería haber leído con más atención la primera vez.
Revisé mi póliza de seguro una vez más. Confirmé que mi cobertura era adecuada y me acomodé más en mi asiento. El calentamiento había terminado. Ahora las cosas estaban a punto de ponerse realmente interesantes. Bor consultó entonces con los demás oficiales de la arena. Su conversación se volvió animada y cada vez más frenética. Podía verlos gesticular hacia los datapads, señalar a Jack, en general, exhibir el lenguaje corporal de quienes se dan cuenta de que han cometido un error de cálculo importante. Finalmente, Boran regresó al centro de la arena. Recuperó la compostura, pero su confianza se redujo notablemente. Muy bien, representante Reeves, para su segundo combate, escalaremos a la competencia de nivel intermedio. De hecho, una voz retumbó desde la entrada de competidores de la arena. Me encargaré de esto personalmente. Oh, no. Oh, sí. Oh, esto iba a ser espectacular. Tórax, el invicto, salió a la arena y la multitud estalló en cólera. Este no era un competidor intermedio cualquiera. Este era el campeón reinante de la arena durante los últimos 8 ciclos. Tórax era crariano como Boran. Pero donde Boran era arrogante y ostentoso, Tórax era una pesadilla andante construida con bloques de músculo blindado y malas intenciones. Déjame pintarte una imagen. Tórax medía 2.7 metros de altura, con 4 brazos capaces de aplastar acero, una armadura natural que había rechazado las armas de energía durante su servicio militar, capacidades regenerativas que le permitían recuperarse de heridas que matarían a la mayoría de las especies. Su historial de combate incluía 263 victorias en la arena, 47 defensas de campeonato y 0 derrotas. 0, como en ninguna, como en invicto, no era solo un apodo. Era una declaración de hechos. La multitud coreaba su nombre. Tórax, Tórax, Tórax. Jack miró al campeón, ladeó ligeramente la cabeza y su expresión permaneció exactamente igual. Agradable, tranquila, tal vez un poco curiosa. En los palcos, Kilvin se había puesto pálido, lo que para su especie implicaba un cambio de color hacia el ultravioleta. Esto no es protocolo. Los campeones no luchan contra especies de categoría 5. Que alguien detenga esto. Deténganlo. Al. Ilmous pidió, olvidando sus bocadillos. Tórax se ofreció como voluntario. Las reglas de la arena permiten a cualquier competidor registrado. El humano lo desafió y lo aceptó. El humano no entendía que había aceptado. Quobin protestó. Abajo, en la arena, Tórax realizó su ritual tradicional previo al combate, que consistía en flexionar los 4 brazos, rugir al techo y golpear el suelo con tanta fuerza que rompió el compuesto reforzado. Tácticas de intimidación. Procedimiento estándar. Extremadamente efectivas contra la mayoría de los oponentes. Jack aprovechó el tiempo para beber más agua. Tus archivos de evaluación. Tórax retumbó con la voz como piedras de moler. Te catalogo como no amenazante. Categoría 5. Inofensivo. Esa parece ser la determinación oficial, asintió Jack. Demostraré por qué existen estas clasificaciones. Tórax continuó. Nada personal, simplemente educativo. Aprecio la lección, dijo Jack. Sonaba genuino. Eso lo empeoró de alguna manera. Las casas de apuestas habían dejado de aceptar apuestas. Demasiada volatilidad. Demasiada gente intentando cambiar sus posiciones. Las probabilidades en contra de Jack habían mejorado ligeramente después del partido de preparación, pero seguían siendo catastróficamente malas. Nadie, y quiero decir nadie, le daba una oportunidad contra Tórax, excepto quizás el propio Jack, quien parecía completamente indiferente al muro de 2.7 metros de armadura mortal que se alzaba frente a él. Comienza, anunció Thor, e inmediatamente se retiró mucho más atrás que en el primer combate. Tórax no dio vueltas, no tanteó, no probó. Simplemente cargó. Extendió los 4 brazos, moviéndose a una velocidad imposible para alguien de su tamaño. Jack corrió, no alejándose, en perpendicular.
Corrió hacia el muro de la arena como si hubiera perdido la cabeza por completo. Torax ajustó el rumbo tras acortar la distancia a una velocidad asombrosa. La diferencia se redujo a 10 metros, 5 metros, 3 metros. Jack golpeó el muro e hizo algo que dejó atónitos a todos. Corrió por él, literalmente subió por la superficie vertical 3 pasos completos antes de que la gravedad recordara su existencia, y se lanzó hacia atrás, pasando por encima de la cabeza de Torax. El campeón patinó hasta detenerse, giró y encontró a Jack aterrizando rodando a 20 metros de distancia. ¿Qué demonios fue eso?, gritó alguien desde la multitud. Acaba de correr contra un muro, preguntó otra voz. Revisen el ajustes de gravedad, preguntó un tercero. Eso no debería ser posible. La configuración de gravedad era normal. Jack acababa de usar el impulso y la fuerza de sus piernas para desafiar brevemente la física de una forma técnicamente posible, pero prácticamente descabellada. Torax volvió a la carga. Esta vez, Jack no corrió. Agarró una de las piezas de equipo de entrenamiento apiladas en el borde de la arena, un escudo de práctica diseñado para ejercicios defensivos, y lo lanzó, no a Torax, sino a sus pies. El escudo resbaló por el suelo liso. Torax lo pisó. Su pie blindado no encontró tracción. Cayó como un edificio que se derrumba. Con sus casi 2,7 metros y probablemente media tonelada de peso. Golpeó el suelo de la arena con un estruendo que resonó por las galerías de observación. La multitud guardó silencio. Torax, el invicto, acababa de ser derribado por una pieza de equipo de entrenamiento y física básica. No es amenazante, dijo alguien entre la multitud con la voz cargada de sarcasmo. Una risa absolutamente inofensiva recorrió las galerías. Risas nerviosas, pero risas al fin y al cabo. En el palco, Cloven hojeaba archivos frenéticamente. ¿Dónde está la sección sobre tácticas de improvisación? ¿Dónde está la evaluación de la explotación ambiental? ¿Alguien evaluó la resolución creativa de problemas bajo presión? Eso no es estándar en el protocolo de evaluación de categoría 5. Matt admitió que las especies de categoría 5 no suelen demostrar un pensamiento táctico avanzado. Bueno, esta sí. Cubin espetó. Torax se elevó más despacio, con más cautela. Su manada estaba dañada. Su armadura estaba bien, pero su manada había recibido un golpe serio. Rodeó a Jack, con los 4 brazos listos, buscando una abertura que no implicara caer de cabeza en otra trampa humillante. Jack también rodeó a Torax, manteniendo la distancia, siguiendo con la vista cada movimiento. Estaba estudiando a Torax, aprendiendo patrones, procesando información. Torax se desmayó a la izquierda, luego golpeó a la derecha con 2 brazos mientras los otros 2 se deslizaban a baja altura. Un ataque combinado que le había ganado 17 campeonatos, imposible de esquivar. Inevitablemente, Jack cayó de bruces al suelo de la arena, dejando que sus 4 brazos atravesaran el espacio que su cuerpo había ocupado un microsegundo antes. Entonces rodó entre las piernas de Torax, se acercó por detrás e hizo algo completamente desquiciado. Saltó sobre la espalda de Torax. No para atacar, no para golpear. Simplemente trepó y se aferró, con los brazos alrededor del cuello del campeón, las piernas entrelazadas alrededor de su torso blindado. Torax giró, intentando zafarse. Jack se aferró. Torax se estiró hacia atrás con los 4 brazos. Jack cambió de posición, manteniéndose fuera de su alcance. Torax se estrelló contra la pared de la arena. Jack absorbió el impacto y mantuvo su agarre. «Quítenlo de encima», rugió Torax. «Quítenlo de encima, parásito». El campeón reinante acababa de llamar parásito a una especie de categoría 5. La ironía era deliciosa. Pasaron 5 minutos, luego 10, luego 15. Torax seguía intentando zafarse de Jack. Jack seguía aferrándose. Lo que había comenzado como un combate se había convertido en la prueba de resistencia más absurda que jamás había presenciado.
y había presenciado muchas cosas absurdas trabajando para la Academia Galáctica. Tórax se estrelló contra la pared de nuevo. Jack hizo una mueca, pero se aferró. Tórax giraba en círculos intentando generar suficiente fuerza centrífuga para despedir al humano. Jack ajustó su agarre y se mantuvo agarrado como una especie de percebe decidido. Aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. Y me refiero a interesantes de la manera que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre las limitaciones biológicas. Tórax respiraba con dificultad. No solo una respiración agitada, sino dificultosa. Sus movimientos se ralentizaban. Sus antebrazos se extendían hacia atrás con menos velocidad, menos precisión. El campeón de la arena, el guerrero invicto con 263 victorias, se estaba cansando. Jack parecía concentrado, tenso, seguro, pero no exhausto, no desfalleciendo. Simplemente aguantaba, mantenía su posición, respirando con regularidad por la nariz como si pudiera hacer esto todo el día. ¿Qué está pasando?, exigió Kilvin de pie en la cabina de observación. Los cornarianos tienen sistemas cardiovasculares superiores. Tórax debería ser capaz de mantener este nivel de actividad durante al menos 2 horas estándar. Quizás el humano sea más ligero de lo esperado. El MAT sugirió semanalmente. Carga reducida en el sistema de tórax. No es tan ligero, murmuré, observando el suelo de la arena con creciente fascinación. 20 minutos. Tórax cayó sobre una rodilla. Aún intentaba alcanzar a Jack, pero seguía sin éxito. Su respiración era entrecortada. Desesperado, su armadura se estaba sobrecalentando por el esfuerzo. Salía vapor de las rejillas de ventilación de su carropus. Jack mantuvo el agarre, con la respiración controlada, estable. El sudor le corría por la cara. Claro, pero sus ojos estaban alerta, concentrados, pacientes. Fue entonces cuando lo entendí. No solo para mí. Para todos los que observaban, estábamos presenciando algo que los protocolos de evaluación de la Academia habían pasado por alto por completo porque nunca se les había ocurrido analizarlo. Los humanos no se detienen. Abrí los datos biológicos de la Tierra en mi blog de datos personal, leyendo secciones que la Academia había clasificado como trivialidades irrelevantes. Allí, enterrado en los archivos de historia evolutiva, había una sección sobre algo llamado caza persistente, un método de caza en el que los humanos simplemente perseguían a sus presas hasta que caían exhaustos. No necesitaban ser más rápidos. No necesitaban ser más fuertes. Solo necesitaban seguir adelante, seguir persiguiendo, seguir corriendo durante horas, a veces durante días. Su presa. Se sobrecalentaron, colapsaron y murieron mientras el humano seguía avanzando. «Oh, no», susurré. «¿Qué?», preguntó la persona a mi lado. «No clasificamos una especie depredadora. Clasificamos una especie depredadora de resistencia». 30 minutos. Tórax estaba ahora de rodillas, con todos los antebrazos apoyados contra el suelo de la arena, intentando soportar su propio peso. Jack finalmente lo soltó y retrocedió, dándole espacio al campeón. No por piedad, sino por practicidad. Tórax ya no era una amenaza. La multitud se había quedado en completo silencio. Sin vítores ni cánticos, solo un silencio atónito y horrorizado mientras veían a su campeón invicto reducido a un destrozo jadeante y recalentado por una especie de categoría 5 que no había hecho nada más que aguantar y esperar. Boran activó el canal de comunicación de emergencia. Equipo médico al suelo de la arena. Se requiere asistencia de un competidor. ¿Qué competidor?, preguntó el coordinador médico. Tórax dijo en voz baja. Las galerías de observación estallaron, con vítores de asentimientos en confusión, incredulidad y un pánico que se extendía rápidamente. Representantes de especies de docenas de mundos estaban de repente extrayendo datos biológicos humanos, leyendo los mismos archivos que yo, llegando a la misma conclusión aterradora. Kilvin había perdido toda pretensión de compostura. Estaba enviando mensajes frenéticamente a alguien.
probablemente a su supervisor, probablemente con carta de renuncia adjunta. Granizo había tirado sus bocadillos y ni siquiera se dio cuenta. Revisión del protocolo de emergencia, anunció Borane por el sistema de comunicación de la arena. Todos los combates suspendidos a la espera de la verificación de la clasificación. Un poco tarde para eso, dijo Jack, su voz resonando por la silenciosa arena. Respiraba con más dificultad, finalmente mostrando esfuerzo, pero seguía de pie, aún funcional, aún listo para continuar si era necesario. El equipo médico corrió a la sala, atendiendo el tórax, administrando tratamientos de enfriamiento y suplementos de oxígeno. El campeón los despedía semanalmente, demasiado orgulloso para aceptar ayuda, pero demasiado exhausto para negarse eficazmente. Entre la multitud, estallaron debates. Algunas especies estaban horrorizadas y exigían una reclasificación inmediata. Otras estaban fascinadas, analizando las implicaciones tácticas. Unos pocos estaban haciendo nuevas apuestas sobre futuras evaluaciones de combate humano. Suponiendo que habría futuras evaluaciones después del inevitable incidente diplomático que esto iba a causar. Vi a Jack caminar hacia el puesto de agua, beber 3 bidones llenos y sentarse en el suelo de la arena a descansar, sin desplomarse, sin rendirse, simplemente descansar como si hubiera terminado un entrenamiento moderado en lugar de derrotar al campeón reinante de la arena simplemente negándose a rendirse. Repitió alguien del público, sin amenazar, pero esta vez no había sarcasmo, solo miedo, la creciente comprensión de que la etiqueta nunca se había tratado de capacidad. Se había tratado de temperamento, y el temperamento podía cambiar. Tórax finalmente aceptó la ayuda del equipo médico, permitiéndoles que lo ayudaran a bajar de la arena. Al pasar junto a Jack, se detuvo, miró al humano que había roto su racha invicta y preguntó, ¿qué eres? Jack levantó la vista, sonrió con la misma amabilidad y respondió, Categoría 5, sin amenaza, tal como indica la certificación. El equipo médico se llevó a Tórax rápidamente antes de que pudiera responder. Probablemente para bien, Hortán se quedó en el borde de la arena, con los 6 ojos fijos en Jack, los 4 brazos colgando a los costados. Parecía alguien que acababa de ver cómo toda su comprensión de la teoría del combate se derrumbaba. ¿Hay una tercera ronda?, preguntó Jack, levantándose y estirándose. ¿O debería volver mañana? Nadie respondió. Nadie sabía cómo responder. El maestro de la arena, los oficiales de la academia, el público, todos nos quedamos allí parados, intentando procesar lo que habíamos presenciado. Los humanos no se detienen. Esa fue la lección. Ese fue el horror. Eso fue lo que la Academia Galáctica había pasado por alto catastróficamente. Porque Dan, para su crédito, se recuperó más rápido que la mayoría. Se aclaró la garganta. Cruzó los 4 brazos sobre el pecho en lo que reconocí como el gesto craneano de profunda confusión mezclada con respeto. El combate ha concluido. Víctor Jack Reeves, representante de la Tierra. El anuncio resonó por la arena. Final oficial imposible de negar. Jack saludó al público, que respondió con aplausos dispersos e inciertos. Nadie sabía cuál era la respuesta apropiada. ¿Aplaudir al desvalido? ¿Llorar al campeón caído? ¿Preocuparse por las implicaciones estratégicas? Las 3 parecían igualmente válidas. Los oficiales de la arena se reunieron en un pequeño grupo cerca de la salida. Su conversación se volvió animada y cada vez más fuerte. Podía oír fragmentos, palabras como reclasificación, sesión de emergencia, incidente diplomático y mi favorita, desastre que acabaría con su carrera. Kilvin descendió del palco a toda velocidad, con la cabeza temblando por lo que supuse era pánico apenas contenido. Se acercó a Jack, quien aún se estaba calmando, e intentó mantener la compostura profesional. El representante Reeves Kilvin empezó con voz tensa. Menuda demostración. La Academia tendrá que realizar evaluaciones de seguimiento, pruebas adicionales, una evaluación exhaustiva de todo, en realidad. Claro,
dijo Jack con tono amable. Aunque debería mencionar, en realidad no soy un especialista en combate ni nada, solo un botánico. Las conversaciones a nuestro alrededor cesaron. Todos los que podían oírnos se giraron para mirarnos. El botánico Gil Kilmat repitió apareciendo junto a Kilvin. ¿Estudias plantas? Cenobot, específicamente. Estoy aquí en nombre de la División de Investigación Agrícola de la Tierra para hablar sobre posibles intercambios de cultivos. Jack estiró los hombros, relajando la tensión. Lo de la arena era solo por diversión. Experiencia cultural, ya sabes, por diversión. Había desmantelado a 3 oponentes y agotado al campeón reinante por diversión. Como botista, como investigador civil sin entrenamiento de combate. Sin entrenamiento de combate, preguntaba Kilvin semanalmente como si me escuchara el pensamiento. Bueno, practicaba artes marciales recreativas en casa. Trotar, ejercicio básico, nada serio. Jack hizo una pausa. Pensándolo bien, supongo que la persistencia al correr ayudó. Hago mucho trabajo de campo, rastreando especímenes de plantas en terrenos difíciles. Desarrolla resistencia, recreativo, ejercicio básico. Las palabras flotaban en el aire como una crítica a todas las suposiciones de la Academia Galáctica. Yelmo masacó su bloc de datos con apéndices temblorosos. Si eres un botánico civil con entrenamiento recreativo, ¿de qué sería capaz un humano entrenado en combate? Jack lo pensó. Ah, ¿te refieres al personal militar, las fuerzas especiales, los atletas profesionales? Sí, probablemente lo harían mejor que yo. De verdad que entrenan para esto. El color desapareció del rostro de Kilvin, recorriendo todo el espectro visible y en longitudes de onda que no podía percibir. Eyemat dejó caer su bloc de datos. Ford, aún al alcance del oído, emitió un sonido como de metal rechinando. Mejor, repitió Kilvin. Mejor que derrotar a Thorax, el invicto. Mejor que demostrar capacidades de resistencia que superan a nuestra especie de combate pesado. Mejor que la improvisación táctica que se saltó 8 ciclos de experiencia en la arena. O sea, probablemente. Jack dijo que son profesionales. Yo solo estudio plantas en algún lugar de las galerías de observación. Alguien empezó a reír, una risa histérica y desenfrenada. Otros se unieron. No porque fuera gracioso, porque la alternativa era gritar. Las implicaciones resonaron en cascada entre los representantes de las especies reunidas como una onda expansiva. Si un botonero podía hacer esto, ¿qué podrían hacer sus soldados? Sus equipos de operaciones especiales, sus atletas campeones. ¿Qué acababa de invitar el Consejo Galáctico a su espacio con autorización de viaje sin restricciones? Kilvin se dirigió a sus compañeros oficiales de la Academia. Audiencia de reclasificación de emergencia. Contactar inmediatamente al Consejo. Suspender todas las autorizaciones de viaje humano en espera de revisión. ¿Con qué fundamento?, preguntó un oficial. Cumplió todas las reglas, participó legalmente y derrotó a sus oponentes de forma justa. Con el argumento de que toda nuestra metodología de evaluación es aparentemente inútil, espetó Kilvin, perdiendo por completo la compostura. Jack terminó su agua, recogió su placa de certificación que había dejado en el borde de la arena y la examinó. Entonces, ¿esto significa que tengo que devolver la certificación de categoría 5 porque la placa es realmente bonita? Buen trabajo. Nadie respondió. Estaban demasiado ocupados enviando mensajes frenéticamente, solicitando sesiones de emergencia, en general, tratando de contener una situación diplomática que ya se había descontrolado. Me acerqué a Jack porque alguien tenía que hacer la pregunta obvia. ¿Sabías que esto pasaría? ¿Planeaste esto? Me miró genuinamente sorprendido. ¿Planear qué? Solo quería probar la arena. La Tierra tiene deportes de combate. Parecía una tradición cultural similar. ¿Se suponía que no debía ganar? No se suponía que debía ganar. Como si ganar fuera una consecuencia accidental de la participación en lugar de la esencia misma.
como si derrotar al campeón de la arena fuera solo una ventaja inesperada en su visita de intercambio cultural. Su especie, dije con cuidado, acaba de aterrorizar a todo el Consejo Galáctico. Jack lo consideró. Parece una reacción exagerada. Solo soy una persona y ni siquiera soy una amenaza. La certificación lo dice. Levantó su placa de categoría 5 como prueba. Y juro que la ironía era tan grande que se podrían construir estructuras con ella. A nuestro alrededor, la arena se vaciaba rápidamente. Representantes de especies apresurándose a contactar con sus mundos de origen. Funcionarios luchando por gestionar la crisis. Las casas de apuestas aún procesando el caos financiero. Y en medio de todo esto estaba Jack Reeves, botonero, categoría 5, inofensivo, sosteniendo su placa de certificación y con aspecto algo confundido sobre por qué todos estaban tan alterados. Tórax regresó cojeando al suelo de la arena, lo suficientemente recuperado como para ponerse de pie, pero aún visiblemente exhausto. Se acercó a Jack, extendió uno de sus antebrazos y le habló con algo parecido al respeto. Bienvenido al Consejo Galáctico, humano. Que tu especie te traiga tiempos interesantes. Tiempos interesantes. Esa era una forma de decirlo. Catastróficamente impredecible era otra. Tan aterrador que te moja los pantalones era una tercera opción. Jack estrechó la mano de Tórax, sonrió y dijo, gracias. Y en algún lugar de alguna oficina burocrática, alguien actualizaba el expediente de la especie humana de la categoría 5 a una mucho más alta. La sesión de emergencia del Consejo se reunió 6 horas después. Representantes de 47 especies miembros se agolparon en la cámara, todos exigiendo respuestas, todos señalando con el dedo, todos con mucho cuidado, sin señalar con el dedo a los humanos porque nadie quería provocarlos. La votación fue unánime. Humanos reclasificados a la categoría 1. Se restringió el nivel máximo de amenaza a los viajes en espera de los protocolos diplomáticos. Se requería una evaluación de las capacidades militares antes de cualquier integración posterior de la categoría 5 a la categoría 1 en una sola tarde. Eso tenía que ser algún tipo de récord de fracaso burocrático. Observé los procedimientos desde la galería, saboreando mi bebida y disfrutando del Soden. Kilvin ya había presentado su renuncia. Ilmat se enfrentaba a una investigación. Todo el departamento de tasaciones estaba siendo reestructurado. Mientras tanto, Jack Reeves probablemente estaba de vuelta en sus aposentos revisando la investigación sobre Xenobotonia, completamente inconsciente de que había desencadenado la mayor crisis diplomática en la historia del Consejo. O tal vez lo sabía, tal vez lo había planeado. Tal vez los humanos eran así de inteligentes, así de peligrosos, así de hábiles para parecer inofensivos sin ser nada. Pero, en cualquier caso, el Consejo Galáctico había aprendido una costosa lección. Nunca jamás juzgues a una especie por su falta de garras, especialmente si esa especie no las necesita, porque tienen algo peor. Tienen resistencia, paciencia y la aterradora capacidad de simplemente seguir adelante. Categoría 5, no amenazante. Claro, absolutamente. Lo que sea que te ayude a dormir por la noche, esto es lo que la Academia Galáctica aprendió demasiado tarde. El verdadero peligro no siempre es la fuerza ni las armas. A veces es la paciencia, la resistencia y la negativa a